De regreso al escenario de Puntos y Enfoques, vamos a seguir con la actualidad informativa en perspectiva en este miércoles, en que el principal hecho noticioso en República Dominicana fue la presencia del presidente de la República en ejercicio, Danilo Medina, en los actos inaugurales de la central termoeléctrica Punta Catalina en el sur de la República, que sería la obra cumbre de su gobierno, entregada 18 días antes del final, una obra prometida desde el principio como la solución, la panacea para el problema eléctrico, que va a generar al año energía eléctrica por 500 millones de dólares, según las declaraciones de hoy de el administrador de la termoeléctrica, que está situada 500 como millones en beneficio de dólares en energía, sí, que va de producción bruta, dice Jaime que este proyecto va a marcar un antes y un después en la modernización del país, que es lo más moderno, que es la principal fuente de energía ya del sistema eléctrico, que ha estado suministrando el 30% de la demanda nacional, que aporta 105 millones de dólares al gobierno en los últimos meses y que sus ingresos anuales cada año va a reportar, según él, 500 millones de dólares. Estos son los datos que ha ofrecido el administrador. Según el detalle, fue construida a un costo de 2.349 millones de dólares. Eso es lo que han dicho hoy. Por eso yo digo que hoy tenemos que remitirnos a la información oficial. Después analizaremos que Punta Catalina tiene demasiadas aristas por donde atacarse o analizarse. También están las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la CDEE, que va a desaparecer supuestamente como acción del próximo gobierno. Entonces, no habrá esa estructura, ya no existirá. Eso va a pasar, o sea, la administración de Punta Catalina pasará al Ministerio de Energía y Minas, a cargo del nuevo ministro, el señor Almonte, un especialista en estos temas, ¿verdad? Entonces, dice él que la capacidad, dice él, cuando me refiero a él, es a Rubén Jiménez Bicharro, que en 2012 la capacidad instalada en el país era de 2.998 megavatios y que este año subió a 4.850, porque las plantas, que son 2 unidades de Punta Catalina, generan 752 megavatios de energía al día. 752. Entonces, ahí hay unos datos. Yo creo que debemos analizar a partir de los datos oficiales, analizar esta planta y muchísimas cosas que están pendientes. Va a representar ingresos al Estado de 250 millones anuales y un ahorro en el costo de generación de 450 millones anuales. Y todos esos millones son de dólares. Entonces yo me pregunto simplemente así, una pregunta tonta, pero muy lógica. Si esta planta tiene tantas bondades, es tan rentable, genera tanta utilidad al gobierno, al pueblo, entonces, ¿por qué diablos había que venderla? ¿O ese fue el último intento que no lograron consumar los autores de este crimen de corrupción que es Punta Catalina? Porque Punta Catalina está marcada desde su nacimiento, desde su concepción, tiene el pecado original de la corrupción más escandalosa
escandalosa en los dos gobiernos de Danilo Medina y le va a perseguir políticamente toda la vida hasta su sepultura política. El fardo que tendrá que llevar es que Punta Catalina es su obra máxima de corrupción, que implica directamente a la figura de Danilo Medina, no a nadie más, porque esa es su propia obra, su diseño, su imposición. Y ahora, si analizamos en paralelo la actitud de querer imponer el continuismo, la reelección que exhibió Danilo Medina sin duda en estos últimos meses, a todo lo largo del proyecto de Punta Catalina, vimos esa imposición de que ese proyecto había que hacerlo y que se iba a hacer, si no a gas natural como estaba, pues conviértanla a carbón. Y ahí tenemos la planta con uno de los contaminantes más grandes del mundo, produciendo energía en base a carbón. Es una de las cuestiones más atrasadas actualmente en la industria de la energía en el mundo. ¿Cierto o falso? Radamés. Que está en proceso de eliminación. El carbón como insumo para generar energía eléctrica está desapareciendo en el mundo. Esa es la panacea para nosotros. Oye, y sorprendentemente, si tú te vas a buscar noticias hoy, oye lo siguiente, lo que tú vas a encontrar en las noticias internacionales. Sorprendentemente, mientras aquí estamos inaugurando con bombos y platillos una planta que produce energía a partir del carbón, en España se inició hoy el adiós del carbón. Las plantas eléctricas apagaron anoche 7 centrales térmicas alimentadas por carbón en España, anoche. Y aquí estamos inaugurando esta obra. Encendiendo estamos aquí. Y en España están apagando por el tema de la contaminación. Eso es lo que nos están vendiendo. Por eso, oye, Punta Catalina, por todos los ángulos en que usted la analice, es un escándalo. Y eso tiene que tener consecuencias. El próximo gobierno de Luis Abinader tiene un reto, y es la principal obra de corrupción asociada a Odebrecht. Carlos, es otro tema. Escándalo, es una vieja canción de Marco Antonio Muñiz. Luego es un escándalo, dice. Sí, bueno, sí, esa misma. En relación, el gobierno está haciendo varias inauguraciones, Carlos, no solo la planta termoeléctrica de Punta Catalina. Porque, oye, el gobierno anunció, escúchame, Radamés, brevísimo, anunció hace como el día 16 o 17 que iba a inaugurar 300 obras en lo que le quedaba. 10 obras por día en 30 días. Está en eso. Y no importa que esté terminado, no, se va a inaugurar todo, hasta las alcantarillas, lo que no se vea, y inauguran 7 u 8 obras. Sí. Seguro que con Punta Catalina inauguraron 2 o 3 escuelas, una carretera, todo lo que hay en el vecindario queda inaugurado, todo. Sí, eso es parte de ello. No pudieron hacer estas inauguraciones antes de las elecciones porque la ley electoral lo prohibía, Carlos. Lo prohíbe. Sí. Entonces lo están haciendo después que pasaron las elecciones. Y lo están haciendo de manera precipitada. Y hoy se inauguró la planta de carbón termoeléctrica de Punta Catalina, que va, como ya tú señalaste, va a aportar una cantidad bastante considerable de energía eléctrica. 752 dice que es la capacidad de generación cada día. Eso es muchísimo. Sí, es una maravilla. El 30 por 752 megavatios brutos, que representan el 30% de toda la oferta. La demanda nacional. La demanda nacional de energía eléctrica. O sea que va a tener un impacto significativo. La obra está construida, Carlos. Ya, evidentemente, hay que usarla, ¿verdad? Porque, evidentemente, esta obra, como tú muy bien señalas, está rodeada de una serie de escándalos, sobre todo el tema de la sobrevaluación. 2.454 es lo que está anunciando el gobierno, pero tú puedes estar seguro
que eso va a superar, va a llegar cercano a los 3.000 millones de dólares, porque hay una serie de costos adicionales que de seguro no lo incluyeron ahí. Esa planta se contrató en 1.945 millones de dólares. Sí, es el contrato original. Exactamente. Ya aún con lo que están señalando, estamos hablando de aproximadamente 500 millones de dólares por encima de lo que se contrató. Pero tú puedes estar seguro de que con los gastos financieros, una serie de... Pero espérate. Espérate. A pasar fácilmente los 3.000 millones de dólares. Eso es lo primero. ¿Tú quieres que te diga algo más? Ajá. Dice, el día 19 de marzo, decía el ministro de Hacienda, decía el 19 de marzo, hace poco, hace 3 meses, hablando de Punta Catalina, porque hay que guardar esto, Punta Catalina es un expediente, que el costo de la planta quedó en 2.440 millones, ese era el costo. Hoy están hablando de la cifra oficial es 349, 100 millones menos. Le están poniendo ahí 100 millones menos. Pero aquí dice que el precio que había estimado el gobierno para venderlo, esto fue cuando dejaron que no la iban a vender, porque yo no sé por qué venderla. La habían establecido en 2.500 millones, que iba a ser el precio de venta. ¿Y cómo tú vas a hacer ese negocio? Dime. Tú construyes una planta a ese nivel y tú la vas... ¿Y cuánto que tú te vas a ganar? ¿20 millones en la venta? Es un disparate. Pero luego, espérate tu otro dato, Radamés. Oye, que es el bueno, que no son eso, esa cifra que tú has dicho es falsa. Digo, la cifra que yo han dado como oficial. Dice el ministro de Hacienda que en el conflicto que tuvieron con Odebrecht, que fue arbitraje internacional, llegaron a un acuerdo. Recuerda, Manuel, que tú lo has señalado antes. Claro. Y el gobierno acordó pagarle casi 400 millones adicionales al consorcio Odebrecht, Textimón, Estrella, porque nos olvidamos de los socios y solamente mencionamos a Odebrecht. La demanda, Carlos, fue por... Eso tiene punto por donde quiera. Fue por 700 y pico de millones de pesos y se transaron en esa cantidad que tú estás llamando. Pero eso es un adicional a lo que hemos dicho y eso no se está presentando ahí. Claro. Dime, Castillo, tú que llevas esos numeritos. No, como es un adicional también el costo financiero, como debe ser un adicional también las penalidades que no se le cobraron a Odebrecht por los retrasos y otra serie de renglones que hacen que algunos profesionales del área hayan estimado en casi 5.000 millones de dólares que va finalmente a terminar el costo de Odebrecht. Pero eso deberá ser determinado mediante auditoría, digamos, válida, quizás auditorías internacionales. Pero hay dos cosas de Odebrecht, de Punta Catalina. Punta Catalina es, como dice el gobierno, una obra cumbre, una obra importante. Porque la principal obra de la gestión de Danilo Medina, no hay otra. Es una obra que tiende a resolver un problema histórico en el sistema energético dominicano, que son los apagones y hasta los altos precios que deben consumir los beneficiarios del sistema eléctrico. Y además hay otro punto muy importante que es de naturaleza sociopolítica, que es que el proyecto en cierto modo operaría como una forma de liberar al país de la tremenda carga que significaban los subsidios, que eran los que aportaban los grandes beneficios para el sector privado que concurre en el sistema energético nacional. De modo que nos liberaríamos de los apagones y nos liberaríamos de lo que Carlos en algunos momentos llama la mafia eléctrica.
yo llamo, no, esa es la mafia más grande de este país. Bueno, es una de las mafias más grandes. Son dos aspectos, son dos funciones valiosísimas que haría Punta Catalina. En ese aspecto hay que ponderar ese proyecto. Ahora, ¿qué pasó? Que el proyecto fue realizado a través de un consorcio empresarial encabezado por Odebrecht y otras empresas, una italiana, una dominicana, que se insertaron en el esquema sudamericano del socialismo del siglo XXI, que en el aspecto económico lo manejaron las grandes multinacionales brasileñas con un esquema de corrupción internacional, donde se pagaban sobornos, donde se financiaban políticos simpatizantes de esa estrategia y donde había sobrevaloración de la obra, como es este caso. Por ejemplo, esa misma planta de Punta Catalina la hizo Tecnimont, la misma empresa que está haciéndola aquí, en Brasil, con la misma capacidad de generación, esos 720 o 740 megas, y la hizo por 900 millones de dólares en Brasil. Y aquí la hizo por 1.000. ¿Cuánto es lo que se dijo en el contrato? 1.000. No, el contrato original, 1.200. El contrato original, 1.240. 1.945. 1.945. Ya tú puedes ver, 1.945. Más de 1.000 millones más. ¿Tú te dices 1.000 millones más? 1.000 millones más que la que hizo Tecnimont en Brasil. Entonces, ahí hay un problema ya, que hay un maco. La buena función del proyecto ha sido dañado por la corrupción internacional y local, porque hay una contrapartida local que se involucró en esa estrategia. Claro, que se menciona poco. Y eso está pendiente en la Bolsa de Valores de Nueva York. El expediente judicial ha estado ausente también. Eso está pendiente en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en la justicia dominicana también. Bueno, tiene que estar pendiente. Eso se va a ver ahora en la justicia dominicana. Se va a ver. Sí. Se tendrá que ver con el próximo gobierno. No, es con la misma Corte Suprema. Ese es el problema de Punta Catalina, que siendo una obra cumbre y estelar, sin embargo, podrá ser el gran cuerpo del delito. Yo le llamo cuerpo de delito, es la cumbre. Radamés le llama la corona de la cumbre, ¿así es? No, la joya de la corona el Waterloo en la República Dominicana. La joya de la corona, o el Waterloo de Danilo Medina. Sí. Bueno, sí. ¿Así también? Yo también usé esa frase, pero... Él dijo eso una vez, sí. ¿Se arrepiente o la retira o la ratifica? No. Yo pienso que puede traerle consecuencias. ¿La retira o la ratifica? Ahora, como bien apunta Emmanuel, el Estado Dominicano, independientemente de todos esos escándalos, tendrá que hacer un uso eficiente, Carlos, de esa planta. No, claro, está ahí. Tiene que transparentar la operación. Claro. Transparente. Exactamente. Viene a contribuir, sin lugar a dudas, a enfrentar el problema del déficit energético. Hoy nos enteramos de que los terrenos ya son propiedad del Estado, como tú señalaste, Carlos. Nos enteramos hoy, pues no lo sabíamos. Por ejemplo. Pero eso hay que transparentarlo. ¿Cómo se compraron esos terrenos aquí? ¿Por qué monto? Eso fue clandestino también. Dice la CDE que se compró en 7 millones de dólares, aproximadamente 6 millones 6.9 5 mil dólares, 7 millones de dólares redondeando, ¿no? Se compraron esos terrenos. Ajá. Pero natural, 7 por 60, por 56, o sea, oye, pero que son terribles, 400 y pico de millones de pesos, 410 millones de pesos. ¿Y qué diablo de terrenos son esos? Unos terrenos, unos pastizales, unos terrenos rurales, unos montes. ¿Y cómo es eso? Sí. O fue el metro cuadrado urbanizable de un proyecto turístico de una tierra urbana para fines comerciales. La verdad que aquí se ha
se le ha robado a este pueblo, así es. Y ya eso está legalizado. Ahora se dijo, no, había problema con los terrenos, no, ya lo compramos. Y esa compra pasó por el departamento. La licitación para esos terrenos. Carlos, esa compra pasó por compras y, ¿cómo se llama? El departamento. Es otro tema. Y además, si esa compra pasó por el Congreso Nacional también. También es otro tema. Eso se hizo en secreto, ¿eh? Nadie sabía eso. Oye, es que todo lo de Punta Catalina es un escándalo, caramba. Para no decir otra palabra. Era otra palabra. Esta es la obra cumbre de la corrupción de Danilo Medina, no es de otra gente. No le estamos poniendo nombre y arreglando, no. Eso lo toca directamente a él. Y si no, remitámonos a las declaraciones originales de Rubén Jiménez Picharra, cuando al inicio del gobierno ofertaba a Punta Catalina como el gran proyecto de su gestión de Danilo Medina, la obra de maravilla, la panacea. ¿Y qué dijo? El diseño original, que iba a ser para gas natural, y que entonces se hizo una investigación, se gastaron, no sé, 10 o 20 millones de dólares también buscando suplidores internacionales, y se demostró que no había capacidad, que nadie quería, que no. Entonces, expresiones de Rubén Picharra, que en reunión con el presidente Medina dijo, pues conviértanla a carbón. Asimismo, eso está en declaraciones que nadie le preguntó a Picharra, fueron espontáneas. En una declaración que dio Picharra, señaló en tiempo de paz que Punta Catalina era responsabilidad absoluta del presidente Medina. Sí, eso fue como en el 2012, por ahí, 2013, eso fue el iniciando del gobierno. Sí. Eso está reseñado, creo que es en Clave Digital, lo que era Clave Digital, que hoy es Acento. Eso fue en Clave Digital, para ser más preciso. Eso está registrado en la historia ahí. Sí, señor. No es un invento de nadie. Si no lo han desaparecido esa declaración, o han bloqueado ese sitio para conseguirse. O han comprado todos los de los periódicos. Han comprado. Sí, también, quemarlo todo. Pero vamos a la pausa, que estamos muy atrasados ya. Puntos y enfoques. Es un compromiso cada día de llevarles a ustedes actualidad informativa en perspectiva. Y sobre todo, el predicamento es ejercer periodismo con responsabilidad.